Llegué antes, cuando estaba el otro culto, y, madre mía, qué multitud, y cantidad de personas fuera y hasta en la calle. Bendito sea Dios que podemos dar de comer para el cuerpo y para el alma. Y es lo más importante. Hombre, para el cuerpo lo más importante es respirar. Ya puedes tener toda la comida que quieras, que como no respires, se acabó. Y esto todo son lo que necesitamos para el cuerpo. Es un ejemplo de lo que necesita nuestra alma. Y lo más importante para nuestra alma es respirar el oxígeno del aliento de Dios. Ese bendito aire que sale de su boca. Y respirarle a Él. Tengo un tema tremendo, pero me gusta haceros alguna pregunta. ¿Qué pensamos cuando en la televisión vemos como un canalla sin escrúpulos, pues transexual y completamente trastornado por el diablo, pues mata a un evangelista en Estados Unidos de un solo tiro y luego lo cuenta a su pareja homosexual y ¿de qué? No se arrepiente, al contrario. ¿Qué pensamos cuando están matando cristianos todos los días? Hace poco 120 así en un ataque fueron asesinados en Nigeria. Son miles los que asesinan, constantemente están asesinando. Esos 120 fueron en el Congo, donde estamos queriendo abrir con Remarsos. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Y que nos impide ir a socorrer a miles y no millones de necesitados. La falta de misioneros, la falta de obreros. ¿Y qué pensamos cuando vemos esas atrocidades? Me gustaría que todos estos engañados por el Satanás, antisemitas que están proclamando que Israel está haciendo un genocidio, que escuchen las afirmaciones de palestinos que están huyendo, pues teniendo que huir de Palestina, porque claro, los mismos de Hamás no les dejan, quieren usarlos como escudos humanos y van gritando contra Hamás, y una madre gritando: ¿por qué te has llevado a mi hijo? Nos has quitado todo, nos quitan los alimentos, nos disparáis para quitarnos los alimentos. Palestinos, según van oyendo, van gritando eso. ¿Cuál es la realidad? Que España y el mundo está recibiendo la información que dan los terroristas, no la realidad. Imagínate encontrarte tú allí y sufriendo esa atrocidad y que te pongan la pistola: o te reclutas con nosotros o te mato. Y así se llevan a los jóvenes para añadirles a su terrorismo. ¿Qué insensatez hablar de dos estados? Pero dos estados, si ya lo han planteado muchas veces y al final nunca lo han aceptado los palestinos, porque están dirigidos por Hamás, y Hamás prefiere morir antes que reconocer a Israel como nación. Lo que quiere es exterminio total de Israel, y por eso la vicepresidenta de nuestro país dice que del río al mar, Palestina. Es decir, que ahí no quede ni un judío.
No, quieren 2 estados. Y además, suponiendo que lo aceptaran, ¿qué sería? ¿Un estado de Palestina gobernado por Hamás? Que presume y hace vídeos de sus horrores criminales. Ese sería el Estado, porque no creas tú que van a dejar de gobernar. Hace ya casi, 20 años que gobiernan sin elecciones ninguna. Ganaron las elecciones porque Al-Fatah, el otro ejército palestino, y gobernado por Mahmoud Abbas, pues solamente a vegetar y a sacar dinero para las cuentas en distintos bancos internacionales, y para hablar y hablar y hablar y hablar en la ONU contra Israel. Sabéis que cuando Israel de forma precisa mata a 5 terroristas de Hamás en Qatar, en Doha, después han descubierto que tenían 10.000 millones de euros en las cuentas. Pero claro, una vez que muertos sale a la luz. Y mientras los palestinos allí aprisionados por Hamás, haciéndoles pasar hambre y utilizándolos como cabezas de turcos y como escudos humanos. Y esos de Hamás con sus aviones particulares. ¿Esto qué es? No te hagas caso de la mentira. Yo no es que sea simpatizante de Netanyahu y claro que estará cometiendo errores, pero ¿qué harías tú? Si vienen y te matan a tus hijos, violan a tus hijas, les cortan las cabezas a los niños, abren los vientres de las mujeres embarazadas y bueno, y barbaridades. ¿Qué harías tú? Si no tuvieras la fe de Cristo, agarrarías la metralleta rápido, ¿o no? ¿Quién no lo haría humanamente? Y ellos no tienen la fe. Nosotros, por esa fe, antes de que sucediera, agarraríamos a nuestra familia y carretera y manta. Porque si estamos en Cristo, Él nos avisa. Él nos avisa. Y si permite Cristo que alguno de sus hijos, de sus siervos, sufran martirio, siempre será para la honra y gloria suya. Este hombre que ha sido asesinado en Estados Unidos, con ese martirio, ha predicado el Evangelio por toda América y por todo el mundo como no habría hecho nunca. Y sus predicaciones, un evangelista, pero ungido, evangélico, que han querido decir que se quería hacer católico. No es cierto, no es cierto. Es que claro, hay que seguir utilizando la acusación falsa de que los evangélicos son herejes. Pero por favor, si hasta los papas casi han santificado a Lutero y han aceptado que, bueno, que son cristianos. Entonces, estoy queriendo contarte qué harás si Dios permite la injusticia en tu vida, si Dios permite que suframos martirio, persecución. En realidad nuestro ministerio está perseguido desde que empezó. Perseguido. Nada más que empezamos enseguida con la primera finca de rehabilitación de drogadictos en Mendiola, que todavía está ahí. El gobierno vasco me llamó: estáis locos, os vamos a cerrar el centro. Un psiquiatra que era el jefe de la drogodependencia del gobierno vasco me dijo: vosotros, ¿pero qué es eso de con Dios y con el Evangelio y rehabilitar drogadictos? ¿Pero de qué vais?
Ni siquiera tenéis psicólogos ni psiquiatras. Además, él había dicho a los heroinómanos: tú mejor que te mueras, no tienes solución. Fíjate, y lo ponen de jefe. Ese es el tema. ¿Quién dirige? ¿Quién dirige los países? ¿Quién dirigen los ayuntamientos, los gobiernos? ¿Quiénes son los que dirigen? Es Satanás, el príncipe de este mundo, el que busca cómo colocar a sus esclavos, sus súbditos. No nos extrañe, así es el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero somos del Rey eterno y somos ciudadanos del Rey de Cristo. Amén. Así que, y bueno, pues hay una de las controversias más grandes en la escatología bíblica y que lleva a que muchísimos ministerios evangélicos cometan un grave error. Ellos pues predican que la Iglesia no va a sufrir tribulación, que no, que antes va a ser arrebatada, antes de la tribulación. Y yo les tendría que recordar, pero ¿cómo es eso? Si desde que empezó Cristo con la Iglesia no ha parado la persecución y la tribulación. Nunca. ¿Por qué? Porque los que no somos del mundo, el mundo no está contento con nosotros. No está contento. En la ONU se ha declarado que los peores enemigos de la sociedad son los cristianos. ¿Y a qué cristianos se refiere? No a los cristianos pues aposentados y que ya han pactado con la gran ramera ecuménica religiosa. No, a los cristianos que quieren de verdad vivir la voluntad de Cristo. A esos. Y nosotros estamos sufriendo una persecución pues alucinante en estos momentos, en todos los sentidos, de tal forma que bueno, pues hemos comprobado, y los abogados que nos están defendiendo en todas las actuaciones contra nosotros económicas, pues claramente han detectado esto es una maquiavélica y satánica persecución contra vosotros. Pero el Señor nos va a sacar, como siempre nos ha sacado, porque nosotros decimos que no olvidaremos nunca sus beneficios, y Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Siempre nos ha sacado de apuros tremendos. Así que cuando me dice el psiquiatra que nos va a cerrar el centro, pues yo le dije: usted cerrará lo que Dios le permita. Pues, que sí, porque no pudo pegarme, si no me pega. Y echando espumarajos por la boca. Y salí y me puse a la entrada del palacio. Ya lo conocen muchos esto, pero me puse a la entrada del palacio del gobierno y dije: Señor, tú me has mandado a hacer este trabajo. No, a mí no me apetecía nada de ir a buscar drogadictos, llevarlos a mi casa y abrir un centro y poner todos los recursos y todo mi corazón en esto. Así que es asunto tuyo. Quita a este incircunciso del medio. A los 15 días desapareció, fue quitado y nunca más se supo de él. Entonces crecimos y se extendió por todo el País Vasco. Tengo que recordar esto para que algunos que no lo saben, y los que lo saben, que recuerden cómo es la persecución. No cesa el diablo, no se cansa de perseguir a los hijos de Dios. Su principal propósito es destruir a los judíos y a la Iglesia de Cristo. Pero Dios ha prometido que no podrá ni con unos ni con los otros. Amén. No podrán, por mucho que lo intenten. Y pasados 3 años ya estábamos por todo el País Vasco. Madre mía, y entonces un jesuita lo ponen en ese lugar en el gobierno vasco y me llama enfadado. ¿Pero qué es eso de que Dios rehabilita a drogadictos? Dios está muy ocupado creando universos y no se encarga de estas cosas. Esas cosas se tienen que encargar los psiquiatras, los psicólogos, somos nosotros. ¿Vosotros qué? Ya teníamos cientos de drogadictos nacidos de nuevo. Os voy a cerrar el centro, todos los centros, en todo Euskadi. No habíamos salido del País Vasco, pero estábamos en las 3 provincias principales, menos Navarra, en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Y claro, habiendo tenido la anterior experiencia, dije: usted
va a cerrar todos los centros, usted cerrará lo que Dios le permita. Siendo usted jesuita, como el anterior papa, que tienen raíces comunistas y que organizaron guerrillas para matar jesuitas, sí, allá en América Latina, Centroamérica y Sudamérica, y hubo jesuitas con las ametralladoras en la mano. Por eso mataron 3 jesuitas, la contra, en Centroamérica. Aquello fue, sí, pero es que no explican por qué. Que ya no puede justificar nunca matar. Solo Dios da la vida y la quita, pero... Y resulta que, siendo usted jesuita, y no cree que Dios va a intervenir con su misericordia en ayudar y salvar y sanar a los que están agarrados por el diablo con la heroína. Pero ¿cuál es el conocimiento que tiene usted de Dios? ¿Y cuál es su fe? ¿Y cuál es su misericordia? Pero es inconcebible que usted me cuente estas cosas. Salí a la puerta del palacio, volví a orar. Duró una semana. Nunca más nos han estorbado en el País Vasco. Hombre, nos toleran. Pero llegó un tiempo en que, después de eso, hasta nos cedieron propiedades, la Diputación, ayuntamientos, y ahora nos dan subvenciones para remarsos en África y en otros países. Hermanos, quiero hablarles de que habrá gran tribulación, sin ninguna duda, porque la Iglesia necesita la plancha para que no tenga arrugas. El Señor no se va a llevar una iglesia llena de arrugas y de manchas. Se va a llevar solamente la iglesia santificada, limpia, purificada, sin mancha ni arruga, para desposarse con ella. Que no se olviden los que creen que están formando parte de esa iglesia. Si no aceptas la plancha y quieres ir al cielo con arrugas, a la puerta no vas a entrar, te van a echar fuera cuando mueras. Y al alma, después de la muerte, el primer juicio. Y el verdadero evangelio así lo manifiesta. Nada más empezar ya, fíjate tú, a Esteban lo apedrearon. Y la persecución no paró. Y bueno, los emperadores romanos crucificaban a los cristianos y les untaban de brea y les prendían fuego para que fueran antorchas humanas que iluminaban las calzadas. ¡A miles! Es que queremos acostumbrarnos a un Dios que nos da un confort terrenal, que nos da todo lo necesario, y a disfrutar de este mundo. De ninguna manera. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Dios quiere sacar el mundo de los corazones de aquellos que van a ser sus hijos por la eternidad. Y a veces no hay otra manera que permitiendo la purificación de la tribulación. Y bueno, pues eso se llama bautismo de fuego. Sí. Apocalipsis 7, 9 a 14. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, millones, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero en el cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, que está sentado a la diestra del Padre en el trono. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Tú puedes salir de algún lugar donde no has entrado? No se puede salir. Si han salido de la gran tribulación es que han pasado por la gran tribulación, es que han estado en la gran tribulación. Si no, no pueden salir. Es que es increíble. Y yo sé que algunos de vosotros probablemente ha visitado iglesias de esas benefactoras, de esas buenistas, que no tenemos que sufrir, que ya sufrió Cristo por nosotros, y por tanto nosotros no tenemos que sufrir, nos tenemos que agarrar a los sufrimientos que ha tenido Cristo, así Él nos libra a nosotros de sufrir. Bueno, ¿para qué voy a mencionar esa gigantesca iglesia apóstata, la llamada universal del reino de Dios, que tiene el lema: pare de sufrir, y convence a las multitudes, porque el egoísmo humano no quiere sufrir. El pellejo vale más que nada para el egoísta. Sí, y por tanto es la misma forma de vida del animal. El animal tiene un instinto de supervivencia que es capaz de matar antes que lo maten, siempre, y que es capaz de comer a quien sea, a sus crías, si está con hambre. Y así el corazón del ego humano tiene ese instinto de supervivencia. Pero estos se olvidan de lo que es el verdadero amor. Como dice 1 Corintios 13, el amor es... ¿Cómo? Sufrido. Lo primero que dice del verdadero amor es que es sufrido. Si amas de verdad a una persona, estás sufriendo por ella cuando sufre. Es más, yo he experimentado que cuando algún ser querido sufre, los que le amamos sufrimos más que él. Porque él quizá no está consciente de la guerra espiritual que está llevándole a sufrir de esa manera. Está padeciendo, claro. Claro que sí. Pero tú sufres que se te desgarra el alma de ver a tu hijo, a tu nieto, a tu mujer o a cualquier ser querido atacado por el diablo, por la enfermedad o en peligro de muerte, o más aún, en peligro de desviarse del camino e ir en pos del maligno por amor al mundo y al dinero. Así que han estado en la gran tribulación para poder salir, y hemos de prepararnos y fortalecernos bien fuerte, porque cada día va a haber mayor fuego, el horno va a ser cada vez más caliente. Y al final, para terminar con la purificación de la iglesia, ya fue profetizado el fin de la iglesia cuando Sadrach, Mesach y Abednego, allá ante Nabucodonosor, no adoraron a la imagen del endiosado Nabucodonosor, y lo echaron al horno de fuego. Y el anticristo permitirá que se haga una imagen para que todos lo adoren, una imagen suya. El falso profeta apoyará para que en todo el mundo se vea la imagen del anticristo con orden, al son de un toque de alarma o de música o de lo que sea. Todos adorarle, y el que no le adore la imagen buscará cómo matarlo.
Eso ya será en el momento final, cuando la iglesia verdadera ya está corriendo, huyendo al desierto, como dice Apocalipsis 12. Hermanos, claro, pero hasta llegar a ese horno de fuego 7 veces más caliente, y que la iglesia sufra la gran tribulación. Muchos confunden gran tribulación con copas de la ira. Y claro, piensan, ¿cómo los hijos de Dios, los siervos de Dios, la familia de Cristo, el pueblo santo de Dios va a sufrir persecución, martirio y gran tribulación? Pues sí, es necesario, pero no serán las copas de la ira las que tocarán a ningún hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Las copas de la ira, que van a arrasar toda la humanidad, van a destruir todos los templos de ídolos, van a destruir todas las cuevas religiosas, todas las idolatrías y abominaciones de la tierra, y van a ejecutar a miles de millones de personas que se habrán dejado marcar con el 666. Esas copas de la ira no son para los hijos de Dios. Estaremos o estarán, si no sobrevivimos, refugiados como Dios promete. Igual que en el diluvio universal, los escogidos fueron refugiados en el arca y no perecieron. Igual que Dios preservó a Lot y su familia del juicio terrible en Sodoma y Gomorra. Pues así será. La iglesia estará protegida. No estará todavía arrebatada. Por favor, lean el libro de Nimrod y entiendan lo que es la escatología. Llevo años y años con ese anhelo y escudriñando las escrituras, solo con las mismas escrituras que nos avisan. Así que preparémonos. Hechos 14, 19 a 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de ¿cuántas? Muchas tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones necesitan algunos que se dicen ministros del Evangelio, que aman más al dinero que a Dios? ¿Cuántas tribulaciones? Y ahí vemos cómo sufren ataques tremendos y pierden el matrimonio, pierden a sus hijos e incluso enferman si ya persisten en esa idolatría del mamón y se atreven a predicar encima. Pero no solo pastores, sino todos aquellos que se resisten a la poda de la espada de dos filos que parte el alma, de la palabra de Dios, que quiere quitar todo lo carnal, que quiere circuncidar de verdad nuestro corazón para que quede limpio, libre de concupiscencias y libre de amoríos, y así pueda amar a Dios plenamente, que es lo que Él quiere y que nos gustaría y que deseamos. Si lo deseamos, Él lo hará posible, aunque para nosotros es imposible, pero Él lo hará posible, pero nos irá podando y podando todo lo que estorba a ese amor total, que es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Amarle con todo el corazón, toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es necesario. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Bueno, pues si constituyeron siervos de Dios y los encomendaron al Señor, en quien habían creído,
Pablo es un ejemplo del apóstol más martirizado después de Cristo. Porque a algunos de los apóstoles los ejecutaron y hasta les cortaron la cabeza o los crucificaron, como a Pedro, que pidió que se le crucificara cabeza abajo, o a otros les cortaron la cabeza, como a Jacobo, hermanastro de Jesús y obispo de Jerusalén, autoridad de Jerusalén, que antes de que Jesucristo resucitara no creía en él, como los demás hermanos que tenían como hijos de María con José, que es un tema que no enfrenta la ortodoxia, la liturgia, la doctrina católica. Y claro que tuvo hijos, era su deber. Una mujer judía que no tenga más hijos que uno que no es del marido, pero ¿esto qué es? No, tuvo hijos e hijas, lo dice la palabra de Dios. Y se presenta María con sus hijos a ver a Jesús. Y Jesús estaba con sus discípulos. Y María manda un recado, que le digan al Señor: tu madre y tus hermanos te esperan. Y no estaban con él, porque María estaba protegiendo a sus hijos incrédulos, que creían en la Torá, pero no creían en Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos, señaló, son mis discípulos. Hermanos, entonces hemos leído que Pablo le hacían complots, lo perseguían. Y 1 Tesalonicenses 3, 1-4. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No te inquietes, porque el Señor nunca permitirá que resistamos más, que suframos más de lo que podemos resistir, porque el Señor en la medio de la tribulación estará ahí confortándonos cuando nos llegue, si es que nos llega. Yo tengo esa experiencia. Nuestro ministerio está lleno de tribulaciones impresionantes. En cada país donde el Señor nos ha llevado para abrir el ministerio, nos han perseguido, nos han intentado echar, nos han calumniado. ¿Y sabes quiénes son? En este caso perseguían los ortodoxos judíos a Pablo, que había sido ortodoxo y fariseo, por intentar que sus compatriotas ortodoxos aceptaran y conocieran a Jesús. ¿Sabes quién nos persiguieron? Los religiosos, especialmente los evangélicos, por envidia, por competencia. Sí. No fueron los incrédulos, ni siquiera los políticos que nos están recibiendo, pero vamos, con los brazos abiertos, porque les hacemos un trabajo que ellos deberían hacer y que no hacen, y si lo hacemos gratuitos, dar de comer a multitudes, darles medicinas, ropas y alojamiento a los que quieran, y dar de comer a los presos en las cárceles que se mueren de hambre. Pero los religiosos, que tienen el peor de los orgullos, el orgullo religioso, ¿cómo se atreven a venir estos? Esto es nuestro territorio. Cuando llegamos a Argentina, bueno, pues me recibió el Sanedrín evangélico, dirigentes. Pero bueno, ¿cómo venís aquí? ¿Vosotros qué pintáis aquí? Si aquí no hay drogadictos. Digo, pues aquí nos ha traído el Señor. Será porque los va a ver. Y los va a ver porque quizá ustedes están tomando mucho mate y hablando y bla, bla, bla. Y no ponen en práctica la misericordia y no hacen obra social. Culto, culto, culto. Logos, predicación, predicación. Será porque los va a ver. Y no porque los traigamos nosotros, que luego, nada más que abrimos en Córdoba,
un religioso evangélico que se quiso infiltrar y tomar control, porque decía, estos pipiolos, nosotros tenemos la experiencia. Era además un cargo en el gobierno, no sé qué cargo tenía, cuando no pudo tomar ningún control ni gobernar, porque ¿quién gobierna una locura del Espíritu Santo? ¿Quién gobierna un río que no tiene bordes, que se desborda como el Señor ha hecho con nosotros? Yo no lo gobierno. ¿Usted cree que yo, presidente de Remar en 72 países, gobierno? Yo no gobierno. Yo sé que el único que puede gobernar esta santa locura es el Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Yo le sirvo. Y entonces nos denunció. Y habíamos llevado de misionero nada menos que a un vasco que había sido de Caleborroca cuando era chaval, de los que iban con palos y rompiendo por donde podían. Y de hecho un guardia civil le dejó la nariz chatas porque le metió un culatazo, y ese era un bendito de Dios, nacido de nuevo. Y entonces nos acusaron. Han traído aquí etarras y drogadictos y son traficantes de droga. Tú fíjate, porque habíamos comprado una casa, porque nuestra pasión es donde haya recursos, soltarlos. Y en España durante 40 años hemos enviado, hasta quitándonos de la boca, millones y millones para extender el reino de Dios y establecer su justicia. Y habíamos comprado una casa y un vehículo nuevo. Y ellos igual llevan 40 años y no tienen una sede, y ahí están supuestamente pastoreando un rebaño de 40 almas o 100, ¿qué más da? La envidia es cosa mala y la envidia religiosa es una peste. Claro que no pudieron con nosotros, pero enseguida la prensa, en fin. Y hoy Remar está por toda Argentina y está volviendo a tener un ataque diabólico. Pero el Señor está en control. Miles de argentinos están en nuestros centros y ahí no pueden entrar porque no hay sitio. Están queriendo entrar multitudes porque quedó arrasada económicamente por el gobierno de izquierdas diabólico que había. Hay guerras siempre. Si tú no tienes oposición del diablo, es que no pintas nada. No eres objetivo para él. De tal manera que no le haces guerra, no le estorbas. Y así los tibios, pues no se mete con ellos el diablo, les deja. Y así los que pues predican un evangelio a lo Bonhoeffer, evangelio barato de bendiciones, pues tampoco se mete con ellos. Ahora, como haya soldados de Cristo, como haya rescatadores de almas que le agarran al diablo los tizones que están en su incendio y se los quita, ¡uy! Eso le pone furioso. Y está furioso. Y va a estar cada vez más. Porque el Señor nos va a dar la gracia de llevar a sus pies. Ya impactamos a millones de personas, pero no sé, no quiero hablar de cifras, pero multitudes que van a reconocer a Jesucristo. Estamos caminando hacia un avivamiento glorioso. Y por eso Dios quebranta el mundo y lo sacude para ponerlos de rodillas. Ahí me quedaba asombrado en el primer culto. No cabía la gente que viene a por comida. Es impresionante. Bendito sea Dios que tienen ese quebrantamiento. A ver si así descubren
que el buen samaritano, el que salva, provee, sana, liberta, se llama Jesucristo. Y utiliza ¿a quién? A sus manos. Sus manos, ¿eh? Yo siempre me gusta pedir, ¿eres manos de Cristo? ¿Tus manos son de Cristo? Levántalas. Manos de Cristo para hacer el bien. Aleluya. Así que le vamos a poner más furioso todavía al maligno, porque no nos va a hacer retroceder. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Si quieres servir a Cristo, tienes que saber que vas a estar puesto para sufrir tribulaciones por Cristo y para participar de las tribulaciones de Jesús. Porque es necesario que a través de no pocas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Sí. ¿Qué va a pasar si siguen multiplicándose los musulmanes yihadistas? Pues oye, ¿qué va a pasar? Pues que entran en las iglesias y las prenden fuego o se explotan con una bomba, porque creen que tienen el deber religioso de matar a los que llaman impíos. Y esa es su gloria, morir matando. Y piensan que se van al cielo y allí les esperan, no sé si son 70 o 90 vírgenes. ¿Cómo pueden ser tan torpes, verdad? Y dejarse engañar de esa manera. Es que Satanás sabe mentir, es el padre de la mentira, y convencer y seducir. Y para eso usa las religiones. Todas las religiones han sido a lo largo de la historia un instrumento principal de Satanás. Y de hecho, mira a ver cuál de ellas no ha caído en la atrocidad de perseguir, de abusar y de matar incluso. Prueba es la última religión. Pero es que allí en México conocí, y en Guatemala, la guerra de religiones. Católicos de Cristo Rey matando a evangélicos en Chiapas, pero todos los que podían. Esto es así. Estando en Irlanda, conocí bien la guerra que duró 100 años entre católicos y protestantes, a muerte los dos bandos. Ay, amigo, no hay nada más cruel que la religión, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Jesús no vino a fundar ninguna religión y no fundó el cristianismo. Él vino y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vino a establecer su reino y su justicia. Y es tiempo de que los verdaderos seguidores de Jesús prediquemos y vivamos como ciudadanos el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Sí, la iglesia de Tesalónica, pues eso, profetizó tribulaciones y las sufrió. ¿Qué si las sufrió? Y dice Proverbios 11:8, el justo es librado de la tribulación. Es librado de ella, pero no que la tenga, sino que es librado cuando la tiene. Mas el impío entra en ella, en su lugar. Así que si no hubiera tribulación, no necesitaría ser librado. Yo te aconsejo, porque claro, después de todas estas experiencias, pues yo llegué a escribir el libro de los héroes de la fe, con todos los ataques diabólicos que ha sufrido nuestro ministerio en todos los países. Algunos han sido, pues casi hasta de querernos matar. Pero el Señor nos ha guardado de todas. Y ahí siguen. Ahí sigue nuestro ministerio. Solo cerramos en Marruecos, donde ahí sí me llamaron los hermanos y bueno, ya lo sabéis algunos. Se habían bautizado 6 marroquíes musulmanes. Madre mía,
la que se lió cuando se enteraron los familiares. Nuestros jóvenes misioneros, pues muy ingenuos, a pecho descubierto, pues bautizaron a 6 marroquíes, musulmanes. Y entonces vinieron los familiares de una de las chicas y dijeron a nuestros misioneros, incluyendo a su hija y al novio de su hija, que era uno de nuestros misioneros, que se habían formado como pareja: si en una semana no habéis salido aquí, os matamos a todos. Me llamaron por teléfono, ¿qué hacemos? Nos han dicho eso: fuera, salir, porque el Señor lo dice. Si no os reciben en un lugar, pues ir a otro. Sacudid vuestros pies del polvo, vuestras vestiduras, como maldición. Pero no, nosotros no hacemos eso. Y no creo que ofendamos al Señor por no hacerlo, porque eso les dijo a los discípulos de entonces. Él ya nos ha entrado en el nuevo pacto de la gracia y del amor a muerte. Antes que maldecir, bendecir y bendecir. Y al que te maldiga, bendícelo. Claro que sí. Pero huir es de sabios. Y salimos, dejamos todo. Pues todo lo que teníamos, todas las pertenencias y todo, lo dejamos. Se perdió. Pero el Señor, ¿será que no tiene provisión suficiente Dios para sus siervos? Siempre hago la misma pregunta. ¿Habrá patrón que pague mejor que Jesús? Y no entiendo por qué muchos no aceptan servirle y tener su paga celestial, que además también es paga en todo lo natural. Miren, más de 70.000 personas vivimos en comunidad, no hay ni un pobre, no nos falta nada. Y no solamente no nos falta nada, y rebosamos, que damos y damos y damos a cientos de miles por el mundo. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Viene de las misiones protestantes americanas, que muchos ministerios están buscando siempre? No, ni un centavo. Todo nos lo provee Yahweh, Jireh. También es cierto que nos enseña a orar y trabajar. Ora et labora es uno de nuestros lemas. Así que a Él sea la gloria. Hermanos, quiero por tanto avanzar hacia el final leyendo Efesios 5. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, como hemos dicho antes, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dígame, ¿está así la iglesia preparada? ¿Conoce usted alguna iglesia que esté así ya preparada? Conocí a un siervo de Dios que curiosamente pues tuve un amor especial por él, porque era como un niño ingenuo, pero muy, pues eso, positivista, ¿no? Y decía que su iglesia ya estaba preparada para el arrebatamiento. Y me invitaba a predicar. Y cada vez que yo llegaba, 3 veces creo que prediqué, me dio una palabra profética el Señor. De cuidado con las enramadas. Y la última palabra profética fue terrible. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Era una profecía bien clara. Como no habían hecho caso en ese, pues, alter ego de supremacía religiosa, pues ya no existe esa iglesia. Se dividió, cayó en desgracia el pastor, y era la iglesia más numerosa. Su coro tenía 200 cantores. No quiero hablar
Sufrí. ¿Tú te imaginas que vas a una persona y le dices, como me pasó en Arganda, con un testigo que todavía vive, y que le dije, ¿tú crees que Dios puede usar a sus siervos para maldición igual que para bendición también? Dice, ¿cómo puede ser? Eso no es imposible. Digo, pues hoy lo vas a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando predicamos el Evangelio ponemos la vida o la muerte. Los que no escogen la vida, pues les alcanza la muerte, qué sé yo, el desastre. Y entonces había un joven que me había llamado urgente que fuera a buscarle para llevarle a rehabilitación. Estaba enganchadísimo, fatal y tal, en una casa de Arganda. Llego a la casa de Arganda, yo no le conocía, pero me vino esa revelación. Y entonces ahí estaba alojado en la casa de una mujer solterona evangélica. Debía de conocerla todo el pueblo. Y entonces, yo no la conocía, pero es que el Espíritu Santo cuando te da una palabra de ciencia es tremendo. Y usted, que se cree evangélica, está pagándole los servicios sociales, los servicios sexuales de este hombre con dinero, con droga. ¿Cómo es posible? ¡Qué vergüenza! Y la conoce todo el pueblo, usted, por lo que me ha contado. Porque primero les dejé hablar. Y ella pues presumió encima de ser evangélica. Y bueno, pues... Y entonces le dije, bueno, me has llamado para venir a buscarte, anda, agarra tus maletas y vente ya. Aquí estamos con el vehículo. Y entonces empezó a racanear. No, empezaba con el síndrome, que ya estaba queriendo otra dosis, ¿no? Y había una monja en Cataluña que les daba a los drogadictos para que vinieran a remar, les daba un chute y un billete de tren. Y les daba un chute para que se lo pusieran y así vinieran más tranquilos. Yo no, nosotros no. Luego llegaban a las 4 de la mañana a nuestra casa en Vitoria, porque llegaba el tren y pum, a las 4 de la mañana. Bueno, a su manera Dios la usó a pesar de todo a salvar a muchos, porque algunos, es que era casi diario. Imagínate a las 4 de la mañana despertarnos, atenderle, yo llevarle a la finca de primera fase, mi mujer darle café, etcétera. Bueno, pues ese es nuestro ministerio, amigo. Y bueno, pues no me hagas esperar, he venido y no, que mañana, que ya te llamo, que enseguida, que dentro de unos días. Digo, no se te ocurra, sal de esta casa, vente con nosotros. No, que tengo que preparar unos papeles. Nosotros te arreglamos todos los papeles que quieras, pero sal de esta casa. Se empeñó y no quería, después de que nos había hecho ir. Entonces le di una palabra profética. Si no sales de esta casa antes de 7 días, aquí morirás. ¿Qué te parece? Es terrible, ¿eh? Al 7º día murió de una sobredosis. ¿Qué haces? Dios avisa. Toda la palabra nos avisa para que nos vaya bien. Y el avisado, cuando ve el mal, huye de él. Pero el que no recibe el aviso de Dios cae en la trampa del diablo. Estamos para avisar a la gente de los peligros que acechan. Y quiere una iglesia sin mancha, purificada, limpia. Y así como Cristo amó a la iglesia y dio la vida por ella, yo a los que se casan les pregunto, antes de casarse, ¿tú amas a esta mujer hasta el punto de dejarte matar para que ella viva? Si no amas así, mejor no te cases. El amor verdadero es amor a muerte. Fuerte como la muerte es el amor, dice el Cantar de los Cantares. Y así nos ha amado Cristo. Y así,
Con 55 años de casado amo a mi esposa y ella me ama a mí. Y así saben mis hijos y mis nietos que les amamos así y ellos nos aman así. Es amor a muerte. Y así amamos a Cristo. Y por eso aceptamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día y ser crucificados con Cristo y poder decir como Pablo, cada día muero. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el Evangelio. Y si no te preparas para eso, vas a recibir cachetes y cachetes. Y vas a dar lugar al diablo para que lo use Dios para quebrarte. Para ver si de una vez por todas decides negarte a ti mismo, tomar la cruz y amar a muerte como Él nos amó. Sí, muchos seres humanos y cristianos miran las tragedias como incluso, pues, de forma humana, como si fuera la Pachamama, la madre naturaleza. He oído hasta pastores, es que se ha enfadado la naturaleza. Digo, ¿Usted cree que la naturaleza tiene vida propia y puede bendecir o enfadarse y castigar? La Pachamama, ¿pero usted qué dice? La naturaleza es creación de Dios y Dios tiene el control de toda su creación. Y toda esta basura del cambio climático, tengo docenas de versículos que demuestran de que es Dios quien manda la sequía, es Dios quien manda pues el granizo y quien manda que los terremotos se produzcan y que los volcanes vomiten, las puertas del Hades, del infierno terrenal, se abran. Él es el que dirige su creación. ¿Y lo hace para qué? ¿Para qué? Pues ahí lo vemos con la Dana de Valencia, para que ahora tengamos 5 congregaciones nuevas allá, donde seguimos dando comida, dimos colchones, de todo, a multitud de personas. Y algunos pocos han escuchado el Evangelio y han aceptado a Cristo y han sido bautizados ya no sé cuántos en la playa. Para eso, para quebrantar. En una zona donde se daba culto a Moloch, y se sigue dando. Curiosamente, en medio de la Dana no quisieron suspender los festivales de las fallas. Es increíble. Mateo 24, unos versículos más para terminar, porque que no te engañen, va a haber tribulación, no, siempre la ha habido. El problema es que según nos acercamos al final, va a ir aumentando la temperatura del horno de fuego, va a ir aumentando la tribulación, porque llegará un momento en que el diablo sabe que tendrá poco tiempo y entonces Dios le va a permitir que arrase y que todos aquellos que se resisten a la bendición de Dios de salvarlos de nosotros mismos, que somos los peores enemigos, pues sufrirán los desastres que vienen. Mateo 24, este mini apocalipsis de Jesús, del 7 al 10, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Usted cree que el COVID, que si lo ha hecho un laboratorio, que si es un arma biológica, que si lo han soltado, que si... Bueno, buscando... Es Dios quien lo permite. Dios que usa hasta los demonios para que cumplan el plan de Dios de quebrantar a los seres humanos. Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No será los mayores dolores, sino principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
algunos hijos de Dios que se atrevan a pronunciar el nombre de Jesucristo ante yihadistas, ante, qué sé yo, ante fanáticos, pueden cosechar el padecer martirio por causa de su nombre. Solo con mencionar. Ahora, si tú y yo dejamos de confesar el nombre de Jesucristo por miedo, ¿sabes qué pasa? El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue, yo le negaré. Así que antes mejor muerto que cobarde. Antes mejor muerto para la gloria de Dios como mártir que no muerto espiritual por negar a Cristo. Ay, ay, tienes que morir de todas maneras. ¿O no? Tú no, guapita, guapito, tú no. Aquí no hay nadie que se libre. Y si Dios nos da el privilegio de ser mártires como este norteamericano, ay, será para una gran cosecha. Y sobre todo, será para que Dios siga llenando las copas de la ira, para derramar juicio y castigo sobre todos los perversos, rebeldes, seguidores de Satanás. Y fíjate tú, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así que incluso pues los cobardes, los que no quieren participar de la persecución que va a ir creciendo contra los verdaderos discípulos de Jesucristo, denunciarán. No, estos son, nosotros no, estos son. Termino con Mateo 24, 29 a 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por lo tanto hay tribulación. Así que hasta que no pase la tribulación no va a suceder lo que vamos a leer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas simbolizan mensajeros, simbolizan a los hijos de Dios, somos luminares, y simbolizan a los ángeles caídos. Y Satanás es echado del cielo con las estrellas, con sus ángeles. Ángel y mensajero y estrella van unidos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Arrebatamiento justo a continuación de la primera resurrección de los muertos. Pero después de la tribulación, no antes. Así que esos que llaman pretribulacionistas, de que el arrebatamiento es anterior a la tribulación, no tienen fundamento. Hay muchos más versículos que corroboran lo que hemos compartido hoy, pero que te quede bien claro. He conocido muchos cristianos que han sido enseñados por pastores para de sufrir, ya sufrió Cristo, ten fe, que lo han aceptado, no voy a sufrir nada. El Señor ha sufrido por mí. Eso, bendiciones y sin aflicciones. No saben lo que hacen. Y cuando les ha llegado la aflicción, cuando les ha llegado la enfermedad, cuando les ha llegado pues la tribulación de una manera o de otra, porque a todos llega. No, el problema está en que cómo reaccionas cuando te llega, en qué estado estás de fe, cómo tienes tu escudo
¿Y cómo tienes tu espada? ¿Cómo tienes la armadura? ¿Y cómo está tu comunión con Dios? Ahí ya puedes enfrentar la tribulación que Él te saca de ella, como hemos leído. Y entonces han quedado tan desencantados cuando les ha llegado la tribulación que han renegado. Siempre me acordaré y me viene una mujer que había enfermado de cáncer grave y que, bueno, sus pastores le dijeron: no, el Señor te va a sanar, la enfermedad no puede triunfar, ya Cristo llevó nuestras enfermedades y por tanto ten fe, vamos a orar y vamos a orar con fe y el Señor te va a sanar. No es para nosotros el cáncer, no es para nosotros esta aflicción. Y oraron por ella y empeoró. Y los médicos la desahuciaron. Y entonces renegó. Y estaba a punto de renegar contra Dios. Me llamaron para que fuera a visitarla. Yo no me acuerdo qué país, creo que era Guatemala, pero no me acuerdo. Y cuando entré en la habitación había allí presencias y esencias que vamos, malévolas. El ángel de la muerte esperando para llevársela, y demonios. Y sabes que el ángel de la muerte no llegará a los verdaderos hijos de Dios. Como dice, no, me agarro siempre al versículo, creo, de Juan 8:52. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Sí, el envase biológico se morirá, pero no será el ángel de la muerte el que venga por nuestra alma, sino que serán los ángeles del Señor los que nos lleven arriba al cielo, como se llevó al pobre Lázaro cuando murió. Y entonces, pues, oré y luego la ministré y la dije: ¿tú crees que tienes derecho a que el Señor te sane? ¿Tenemos algún derecho? Eso es lo que dan los falsos ministros. Derechos. Deberes no, derechos. Como si tenemos derecho. Algunos ministros son tan soberbios que llegan a decir: te mando Dios que hagas esto. Esto es increíble. Yo me horrorizo. ¿Tú crees que tenemos derecho a que el Señor nos sane cuando estamos enfermos? Si quiere, lo puede hacer y lo hace. Pero puede ser que lo que quiera es llevarnos y sacarnos de este mundo para que se salve nuestra alma. Porque a lo mejor, si seguimos aquí, estaremos en peligro, como tú has estado en peligro de creer una doctrina barata que es muy popular, que convence a muchísimos. Diezma y ofrenda, y Dios te dará el 100 por 1. Bendiciones. Pero las aflicciones, ¿qué? Y entonces pide perdón a Dios por haber creído esa doctrina egoísta, perversa. Pide perdón a Dios por creerte con derecho de que Él te sane. Y recupera la comunión con Él, que está aquí. Estoy aquí porque me ha enviado para que tú tengas la comunión. Y voy a orar por ti. Y si no te quieres sanar, lo que quieres es llevarte en paz. Y si te voy a decir que oraré por ti, los dolores se van a ir. Porque ese es parte del don que Dios concede a sus hijos. Pide perdón. Oramos, pidió perdón. Y pide al Señor que tenga misericordia de los que te han enseñado esa falsa doctrina. Pero échala de tu corazón. Oramos. Pidió perdón. Y se llenó de paz. La presencia de Dios fue de tal manera palpable que se iluminó su cara. He tenido así varias experiencias. Y los dolores se le fueron. Pero a los pocos días, después de tener una renovación espiritual preciosa, el Señor se las llevó.
se la llevó. No tiene obligación de sanar. No tiene obligación. Hace unos cuantos años yo llegué a un hospital a ver a uno de nuestros jóvenes enfermos y resulta que me dicen: pastor, que ahí en la habitación hay un pastor que se está muriendo. Entré a visitarle y me di cuenta de quién era. Era un pastor que había conseguido que su tía pusiera su casa para que hiciera una hipoteca y así él pudiera financiarse. Y no pagó la hipoteca y le iban a quitar la casa a su tía, que era una sierva de Dios preciosa. Yo la conocía, mi mujer también. Y resulta que nos habían dicho la situación, cómo íbamos a dejar aquella sierva de Dios en la calle. Pagamos la hipoteca con los recursos que Dios nos permitió tener. Entonces eran recursos propios. Hasta que ya el Señor me dejó sin nada, porque los primeros años del ministerio de Remar se financiaron con nuestros recursos familiares. Y cuando me quedé sin nada, me dijo el Señor: ¿ahora quieres que te financie yo? Y dije: claro, si no, ya no tengo nada. Ay, Dios mío, y desde entonces, mejor que yo, claro, no, infinitamente mejor financiador. Y entonces el Señor me dijo: te he traído aquí para que le digas a este hombre, este pastor, que la deuda está perdonada, que le perdonas toda la deuda, porque me lo voy a llevar, para que me lo pueda llevar en paz. Otros pastores habían orado por ella efusivamente: el Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar. Habían peleado, habían afirmado, habían profetizado. Y yo le dije: mira, el Señor me dice que te comparta que tu deuda está pagada, está sanada, está saldada, no debes nada. Era grande. No había pagado nada, ni un centavo en los años que habían pasado. Pero también el Señor me dice que para que puedas irte en paz, llevarte en paz, te va a llevar. Así que ahora ora y pide perdón al Señor. Y no hagas caso de los sentimentalismos pentecostales. Prepárate, porque el Señor te va a llevar en paz. Oró. Mira, la experiencia que tuvo es que se transformó de tal manera que me contaron después que los que entraban en aquella habitación sentían clara la presencia del Señor. Y el Señor se lo llevó, no sé, a los pocos días. Ahí conmigo piensa: ¿estás preparado para amar con amor sufrido? ¿Estás preparado para superar las tribulaciones, las pruebas que Dios permita en tu vida? Es importante que te prepares para vencerlas en el poder de Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cierra tus ojos ahí donde estás y di: Señor, no quiero vivir sin amar sufridamente. Prefiero sufrir todo lo que haga falta, pero amar como tú amas. Y ya sé que el sufrimiento va unido al amor. Y por eso es glorioso sufrir por amor. He sufrido muchas veces por causa de mi pecado. He sufrido muchas veces por causa de mis sentimientos, de mi orgullo herido, de mis fracasos. He sufrido erróneamente y sin fruto ninguno de bendición. Y mi sufrimiento maligno he perjudicado a gente. Perdóname por todos esos sufrimientos terrenales, físicos o psíquicos, por nuestros errores.
Enséñanos a gozar con el sufrimiento del amor. Enséñanos a alegrarnos de poder participar de tus sufrimientos, como tus discípulos que volvían apaleados y contentos de haber podido participar un poquito de tu sufrimiento. Oh Señor, que apreciamos lo que es sufrir por causa de tu nombre como algo glorioso, no como algo horrible. Y Señor, confiamos en que tú estarás con nosotros en todas las tribulaciones que permitas que enfrentemos. Confiamos que nunca nos dejas, nos llevas de la mano y tú has vencido al mundo. Nos llevas delante de lobos como corderos al matadero, pero tú vas con nosotros para confortarnos, para que no decaiga la fe y nunca te neguemos, pase lo que pase. Como miles y miles de tus seguidores prefirieron el martirio antes que negar tu nombre. Así, Señor, fortalécenos a nosotros. Si nos llevas a enfrentarnos con situaciones tan difíciles, aquí estamos, Señor. Queremos amar como tú amas, cueste lo que cueste. Y sabemos que siempre cuando añadimos a alguien a nuestro corazón, enseguida ya sufrimos por él en todos los sufrimientos que tenga esa persona. Pero vamos a querer cada día que ensanches nuestro corazón, que no sea raquítico y que no nos guardemos de amar a nuestros semejantes con ese amor sufrido tuyo. Aquí estamos, Dios, dispuestos. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos espiritualmente para no enfadarnos cuando nos metas en pruebas y en tribulaciones. Ponte de pie para decírselo conmigo a Jesús. Heme aquí, Señor. Confío en ti. Lo que tú permitas para mi vida, aunque sea tribulación, será siempre por mi bien y por el bien de otros, porque será fruto y testimonio de tu gloria, de tu fuerza, de tu poder, de tu misericordia y de la fidelidad de tus hijos. Gracias por mis hermanos, Padre. Fortalécelos, guárdales del mal, en el nombre de Cristo. Amén.